Fue arrastrado por las calles de Londres, ensangrentado, atado y roto, no para ser ejecutado, sino para ser aniquilado. Lo que ocurrió después fue tan cruel, tan metódico, que se volvió leyenda. No fue simplemente justicia, fue un mensaje, tallado en carne y grabado en la historia. ¿Su nombre? William Wallace. El año era 1305. Londres despertaba bajo el sol naciente de agosto, sus calles empedradas cobraban vida con el bullicio habitual, vendedores gritaban entre sí, caballos retumbaban a su paso, y la gente comenzaba su rutina diaria. Pero esa mañana en particular, el sonido del entorno cambiaría. Un nuevo ruido surgía, el murmullo de miles congregándose, no atraídos por el comercio o la celebración, sino por la muerte. Una muerte diseñada no para terminar una vida, sino para destruir una idea. Vinieron a presenciar la muerte de William Wallace, el caballero escocés que se atrevió a levantarse contra la corona inglesa, uniendo clanes bajo un solo grito de libertad. Pero esta no era una ejecución común. Era un espectáculo. Un grotesco desfile creado por un solo hombre, el rey Eduardo I de Inglaterra, conocido en la historia como Longshanks. Eduardo no buscaba venganza. Estaba enviando una advertencia. El destino de Wallace fue convertido en una puesta en escena del sufrimiento, tan dolorosa, tan implacable, que no sería recordada por años, sino por siglos. Un ritual brutal conocido como ahorcamiento, desentrañamiento y descuartizamiento, la herramienta definitiva de la corona inglesa para tratar con traidores. No era solo castigo. Era obliteración, del cuerpo, del honor, de la esperanza. Pero antes de descender a ese horror final, debemos entender qué lo trajo hasta aquí, y por qué Wallace, un hombre sin sangre real, se convirtió en la mayor amenaza para el imperio de Eduardo. Para sentir realmente el peso de aquel cadalso en Londres, debemos regresar a una tierra desgarrada por el conflicto, la Escocia medieval. Una nación aún no del todo nacida. Un pueblo luchando por su identidad. Y en el centro de todo, un hombre forjado por el dolor, impulsado por la furia, destinado a convertirse en leyenda. La Escocia de finales del siglo XIII no era el sueño romantizado de montañas brumosas y nobles luchadores por la libertad. Era caos, cruda, violenta e incierta. La corona estaba en crisis, el pueblo dividido, e Inglaterra lista para tomar el control. El rey Eduardo y vio una oportunidad. Con la monarquía escocesa fracturada, se movió no como aliado, sino como señor absoluto. Lo que siguió fue una ocupación disfrazada de orden, castillos ocupados por tropas inglesas, nobles escoceses obligados a arrodillarse, y cualquier chispa de resistencia apagada brutalmente. Y entonces apareció Wallace. No era príncipe. No era varón. Solo un pequeño terrateniente de Elderslie, probablemente nacido alrededor de 1270. Pero William Wallace no fue moldeado por la política cortesana. Fue moldeado por la pérdida. Los detalles de su juventud son imprecisos, pero la mayoría de las versiones coinciden. La familia de Wallace sufrió bajo el dominio inglés. Ya sea que su padre haya sido asesinado por soldados ingleses o ejecutado por rebelión, el efecto fue el mismo, una furia nacida del duelo. Para cuando tomó las armas en 1297, Wallace no luchaba por gloria. Luchaba porque no tenía nada que perder. En la batalla del puente de Stirling, Wallace logró lo imposible. Una fuerza escocesa menor y mal equipada diezmó a un ejército inglés superior. No fue solo una victoria militar, fue simbólica. Rompió el mito de la invencibilidad inglesa y demostró a su pueblo que resistir era posible. Por un fugaz momento, Escocia se sostuvo en pie. Pero Eduardo Longshanks no era un rey ordinario. Era un hombre que había aplastado rebeliones en Gales, expulsado a los judíos de Inglaterra y creía que la misericordia era una debilidad. Para él, la rebelión no era un acto de desesperación, era traición. Y la traición debía ser castigada de una forma que nadie más se atreviera a intentarla. La victoria de Wallace lo convirtió en un símbolo, y los símbolos, Eduardo lo sabía, eran más peligrosos que las espadas. Desde ese momento, Wallace no fue solo un enemigo. Fue una amenaza para el legado de Eduardo. Y las amenazas debían borrarse. Para 1305, la marea había cambiado. La deslumbrante victoria de Wallace en Stirling fue seguida por una aplastante derrota en Falkirk. La nobleza escocesa, cansada y pragmática, comenzó a ceder, arrodillándose ante Eduardo a cambio de sobrevivir. Wallace se negó. Se convirtió en una reliquia de una resistencia demasiado peligrosa para existir, incluso entre sus propios compatriotas. Lo que hacía a Wallace tan peligroso no era solo su espada,
era su negativa a inclinarse. No se sometería, ni siquiera simbólicamente. Para Eduardo, esa rebeldía no era solo desobediencia, era humillación. La mayoría de los nobles escoceses, incluido Robert de Bruce, habían jurado lealtad a la corona inglesa. La resistencia continua de Wallace se volvió una carga política, no solo para Inglaterra, sino para los escoceses que ahora portaban cadenas inglesas voluntariamente. Su sola presencia era una herida que se negaba a cerrarse. Entonces comenzó la cacería. La administración de Eduardo vertió recursos en su captura: espías, informantes, colaboradores. Ningún bosque era demasiado remoto. Ningún pueblo demasiado callado. Con el tiempo, la red se cerró. El mundo de Wallace se redujo. Alguna vez aclamado como el guardián de Escocia, ahora era un fugitivo, un símbolo con precio. Y como suele suceder en estas historias, la traición no vino de enemigos, sino desde dentro. En agosto de 1305, cerca de Glasgow, Wallace fue capturado. Los detalles son debatidos, pero el nombre que más se menciona en esa traición es el de Sir John Menteith, un caballero escocés que había jurado lealtad a Eduardo. Ya sea por supervivencia, ambición o monedas de plata, Menteith entregó a Wallace a manos inglesas. Su captura provocó celebración en Londres. Repicaron campanas. Cortesanos brindaron. Pero para Eduardo, esto era solo el comienzo. El juicio y la ejecución que vendrían no se parecerían a nada que el reino hubiese visto antes. Wallace no sería simplemente ejecutado. Sería deshecho. Y así comenzó el largo y cruel viaje hacia el sur, una procesión pública de castigo donde Wallace no era solo transportado, era exhibido. Los ingleses no solo movían a un prisionero. Paseaban a un ícono caído de pueblo en pueblo, despojándolo de su mística, convirtiendo el mito en hombre. Pero incluso mientras era arrastrado por Inglaterra, algo persistía en la mirada de Wallace. Los testigos luego describirían que no era miedo, sino fuego. Cuando Wallace llegó a Londres, ya no era un hombre, era un espectáculo. Durante semanas, el pueblo inglés había oído sobre su llegada. Murmullos del salvaje escocés llenaban las tabernas y mercados. A los niños se les contaban cuentos del rebelde cuyas manos estaban manchadas de sangre inglesa. Para cuando entró a la capital, atado y maltrecho, la ciudad no estaba preparada para justicia, sino para venganza. El 23 de agosto de 1305, Wallace fue llevado al Westminster Hall para su juicio. La grandeza del lugar era deliberada: altos muros de piedra, techos abovedados, banderas de autoridad real flanqueando la sala. No era una corte. Era un escenario. Y el veredicto ya estaba escrito. El juicio se llevó a cabo completamente en latín, un idioma que Wallace probablemente no entendía. Se encontraba frente a una pared de jueces, todos designados por Eduardo y, acusado de crímenes que mezclaban hechos con ficción: traición, sacrilegio, asesinato, incendio. Pero al centro, había una sola acusación que realmente importaba: traición al rey. Y la respuesta de Wallace, registrada en múltiples relatos, cortó a través del teatro: no podía ser traidor de Eduardo, pues nunca fui su súbdito. Esa sola frase, desafiante, hasta el final, fue el último clavo en su ataúd. No habría misericordia. Ni exilio. Ni una hoja rápida. El mensaje de Eduardo debía resonar. La sentencia fue tan elaborada como aterradora: Wallace sería arrastrado por las calles, ahorcado, pero no hasta morir, destripado aún con vida, luego decapitado y finalmente descuartizado. Cada parte, cada paso, tenía un simbolismo macabro. No era una sentencia de muerte. Era un ritual de borrado. El arrastre, para humillarlo como basura. El ahorcamiento, para burlarse del juicio divino. El destripamiento, para arrancar la sede del valor y la emoción. La decapitación y el descuartizamiento, para reducirlo a piezas, como si nunca hubiese sido un todo. Era crueldad diseñada para el público, castigo planeado para la leyenda. Y pronto, todo Londres se reuniría para verlo desarrollarse. 23 de agosto de 1305. El día en que Londres se convirtió en un teatro de tormento. Al amanecer, ya se habían congregado multitudes. Venían desde todos los rincones de la ciudad, algunos por lealtad, otros por el espectáculo. Vendedores alineaban las calles vendiendo empanadas de carne y jarras de cerveza, como si se prepararan para un festival. Pero esto no era una celebración. Era barbarie sancionada por el Estado. Wallace fue despojado de toda dignidad y atado a una parihuela, un armazón de madera arrastrado por caballos. Desde la Torre de Londres comenzó la procesión.
La ruta fue elegida cuidadosamente, serpenteando por los distritos más transitados. Cada paso estaba calculado para maximizar la humillación. Cada esquina, un escenario del poder inglés. Los adoquines desgarraban la carne de Wallace. Su cuerpo rebotaba y se golpeaba, sus huesos se sacudían con cada tirón. La sangre manchaba la madera bajo él, dejando un rastro como una firma. Pero lo que más impactó a muchos de los presentes no fue su sufrimiento, sino su silencio. Los relatos hablan de un hombre con los ojos bien abiertos pero sereno. Golpeado, destrozado, pero no doblegado. Ya fuera por desafío, resignación, o los últimos vestigios de voluntad humana, Wallace nunca gritó. No suplicó. Y ese silencio gritaba más fuerte que cualquier palabra. Cuando la procesión llegó a Smithfield, el infame campo de ejecuciones de Londres, la multitud se había desbordado. La gente luchaba por un lugar desde donde mirar. Los niños se subían a los hombros de sus padres. Las autoridades habían convertido la ejecución en un evento público, un retorcido ritual cívico. No se trataba solo de castigar a Wallace. Se trataba de recordarles a todos, esto es lo que ocurre cuando desafías a la corona. Un cadalso enorme se alzaba en el centro, construido lo suficientemente alto como para que incluso quienes estaban al fondo pudieran ver. Soldados mantenían el orden, pero su presencia apenas era necesaria. El público quería sangre. Wallace fue alzado sobre la plataforma. Su cuerpo, ya desgarrado y maltrecho, se mantenía en pie, pero no colapsaba. Frente a él estaba el verdugo, no un bruto, sino un artesano del dolor. Un hombre cuya tarea no era matar rápidamente, sino prolongar la muerte. Convertir la agonía en arte. Y ahora, comenzaba la función. El público guardó un tenso silencio mientras el verdugo se acercaba. Wallace se mantenía en pie con las piernas temblorosas, atado con fuerza, su rostro cubierto de sangre y tierra, pero sus ojos seguían firmes. Incluso encadenado, incluso ante un dolor inimaginable, se negó a arrodillarse. Primer acto de la sentencia, ahorcamiento. Pero no era una caída rápida para romperle el cuello. La cuerda estaba atada con precisión, lo suficiente para asfixiar, no para matar. Wallace fue izado. Su cuerpo se sacudía violentamente mientras su tráquea se cerraba. Sus piernas pataleaban. Su rostro adquiría un tono púrpura, sofocado. La multitud observaba, cautiva. Entonces, justo antes de que la inconsciencia lo arrebatara, la cuerda fue cortada. Cayó sobre el cadalso, jadeando, su cuerpo convulsionándose, los pulmones buscando aire con espasmos. Pero no habría piedad. Lo que siguió fue el capítulo más oscuro del ritual inglés de ejecución. El destripamiento. Aún vivo. Aún consciente. El verdugo tomó su cuchillo y abrió el abdomen de Wallace. Se escucharon jadeos entre la multitud. Algunos se voltearon. La mayoría se inclinó para mirar mejor. Uno a uno, sus órganos internos fueron extraídos, cada uno alzado como trofeo grotesco antes de ser arrojado al fuego al costado del cadalso. El simbolismo era cruelmente poético. En el pensamiento medieval, las entrañas eran el asiento de las emociones, del valor. Al quemarlas frente a Wallace, mientras se las veía, el mensaje era claro: no solo te estamos matando. Estamos borrando lo que te hacía humano. Testigos afirmaron que los sonidos que hizo Wallace no fueron gritos, sino algo más profundo. Como un desgarro del alma. Y aún así, de algún modo, permaneció consciente durante todo el proceso. Algunas versiones incluso sugieren que habló, aunque sus palabras se perdieron en la historia, tragadas por el rugido del fuego y los gritos de la multitud. Finalmente, casi como un acto de misericordia, llegó el final. El verdugo levantó un hacha pesada y, con un solo golpe certero, separó la cabeza de Wallace de sus hombros. Pero ni siquiera la muerte fue un descanso. Lo que vino después garantizaría que su destrucción no terminara con su último aliento, sino que atormentaría a su tierra durante años. La cabeza de Wallace, aún goteando sangre, fue alzada para que la multitud la viera. Un espectáculo final, entregado con ceremonia escalofriante. No hubo silencio. No hubo solemnidad. La gente vitoreó. Algunos rieron. Otros miraban con una mezcla de horror e incredulidad. Pero el mensaje era inconfundible. El verdugo aún no había terminado. El cuerpo de Wallace fue el siguiente, no enterrado, no llorado, sino descuartizado. Con precisión quirúrgica, fue cortado en 4 partes. Brazos, piernas, torso, separados, exhibidos como carne de carnicería. Cada grotesco trozo fue mostrado ante la audiencia,
como para confirmar que el hombre, el rebelde, ya no existía. Pero esto no se trataba de venganza. Era teatro político. Simbolismo convertido en arma. La corona inglesa no solo quería muerto a Guayase. Quería destrozar su memoria. Su cabeza fue sumergida en alquitrán, un método medieval para preservarla, y luego montada en una pica en el puente de Londres. Allí permanecería, una macabra señal para cada viajero que entrara a la capital. Esto es lo que sucede cuando nos desafías. Los 4/4 de su cuerpo fueron enviados al norte, esparcidos por Escocia, a Newcastle, Berwick, Stirling y Perth. Cada ciudad fue elegida con cuidado. No eran ubicaciones al azar, eran centros estratégicos, lugares donde antes había surgido la rebelión, o donde la lealtad había vacilado. Ahora, tenían algo nuevo, una advertencia clavada en su horizonte. Esta fragmentación de los restos de Guayase no era solo crueldad. Era comunicación colonial, un mensaje claro para el pueblo: tu héroe no está completo. Tu resistencia no es sagrada. Así es como termina la rebelión, despedazada, quemada, borrada. Y por un tiempo, funcionó. La resistencia escocesa se marchitó. El miedo echó raíces. Quienes antes susurraban el nombre de Guayase con orgullo, ahora lo hacían con cautela. Muchos huyeron. Otros se rindieron. El plan de Eduardo, brutal, teatral, total, parecía completo. Pero lo que Eduardo no entendía, es que el martirio tiene un poder extraño. A veces, al intentar matar un símbolo, lo haces eterno. Porque incluso cuando el cuerpo de Guayase fue dispersado al viento, su leyenda apenas comenzaba a tomar forma. Eduardo creía que había extinguido la rebelión, no solo en armas, sino en la memoria. Guayase había sido silenciado, diseccionado y exhibido. El mensaje era claro: desafía a Inglaterra, y no solo morirás, serás deshecho. Y por un instante, funcionó. Escocia tembló. Los partidarios de Guayase desaparecieron al exilio o se arrodillaron ante la corona. El control inglés se consolidó. La amenaza del ahorcamiento, desentrañamiento y descuartizamiento pendía sobre cada murmullo de disidencia como una sombra. Pero en el intento de destruir la memoria de Guayase, Eduardo la grabó más profundamente. La brutalidad de la ejecución no borró a Guayase. Lo elevó. Lo que había sido la muerte de un rebelde se transformó en el sacrificio de un mártir, una historia contada de aldea en aldea, grabada en la mente de escoceses jóvenes y viejos. El horror absoluto de lo que se le hizo convirtió su memoria en algo imposible de olvidar. Un hombre, en particular, lo recordaría bien: Robert de Bruce. El futuro rey de Escocia, quien en su momento vaciló en su lealtad, se dice que fue profundamente conmovido por el destino de Guayase. Donde otros vieron terror, Bruce vio el verdadero rostro del dominio inglés. El sufrimiento de Guayase cristalizó el costo de la sumisión. Y a partir de esa claridad, se encendió un fuego. 9 años después de la muerte de Guayase, Bruce lideraría una renovada rebelión. Se coronaría a sí mismo como rey de los escoceses. Y en la batalla de Bannockburn en 1314, asestaría al ejército de Eduardo un golpe tan devastador que resonaría por toda Europa. En esa victoria, el espíritu de Guayase siguió vivo. Los escoceses comenzaron a luchar de forma distinta. Sabían lo que significaba ser capturado ahora. Ya no se esperaba misericordia, ni se ofrecía. La muerte de Guayase les había enseñado que rendirse no era sobrevivir. Era ser mutilado. Y así, una nueva forma de guerra emergió, desesperada, brutal e implacable. Los ingleses quisieron matar una idea. Pero en su lugar, la inmortalizaron. Guayase se volvió más que un hombre. Se convirtió en un símbolo, de resistencia, de identidad, de la creencia de que la libertad, sin importar su precio, vale la pena morir por ella. La muerte de Guayase no solo sacudió a Escocia, reverberó más allá de sus fronteras. En toda la Europa medieval, reyes, clérigos y plebeyos oyeron lo que había ocurrido en Londres. Los detalles, la tortura, el espectáculo, el desmembramiento, viajaron de boca en boca, por la pluma de los cronistas, y por el temor silencioso de los diplomáticos visitantes. Lo que Inglaterra había hecho era claro: crear un ejemplo. Pero los ejemplos pueden salir mal. Para algunos, la brutalidad de Eduardo proyectaba poder, un rey sin miedo a aplastar la oposición con fuego y acero. Pero para otros, revelaba una verdad más profunda y más oscura: el mecanismo del poder inglés no era solo firme, era despiadado. Otros reinos comenzaron a mirar con recelo las acciones de Inglaterra. La ejecución de Guayase no fue solo un castigo, fue una marca,
grabada en el escenario internacional. Una señal de que Inglaterra estaba dispuesta a ir más lejos que cualquier otra corona para preservar su dominio. Los lazos diplomáticos se tensaron. En cortes extranjeras se susurraba sobre la crueldad inglesa a puertas cerradas. El mensaje de Eduardo, ciertamente, había sido escuchado, pero también lo fue el costo de obedecerlo. Y en casa, en Inglaterra, algo más comenzó a agitarse. No todos los que presenciaron el final de Wallace sintieron orgullo. Algunos sintieron inquietud. Cronistas registraron las reacciones de la multitud, muchos aclamaron, sí. Pero algunos se dieron la vuelta. Otros quedaron impactados por la entereza de Wallace, por la dignidad que conservó incluso mientras su cuerpo era desgarrado. Eso provocó una pregunta que no podía ser silenciada fácilmente. ¿Y si él no era el villano? El sistema legal inglés había cumplido con su deber, Wallace fue juzgado, sentenciado y ejecutado conforme a la ley. Pero las leyes pueden ser afiladas como cuchillas. Su juicio, aunque envuelto en ceremonia, fue una conclusión preestablecida. Su castigo, aunque legal, fue inhumano. Con el tiempo, la ejecución de Wallace se convirtió en una lección, no solo sobre la rebelión, sino sobre el poder sin límites. Siglos después, estudiosos del derecho mirarían hacia atrás y verían su tratamiento como lo que realmente fue, crueldad judicial. Una línea que se cruzó. Un momento en el que la justicia fue retorcida hasta convertirse en venganza. Y el recuerdo de Wallace, lejos de desaparecer, solo se volvió más fuerte. La historia no sepultó a William Wallace. Lo exaltó. Con el paso de los siglos, su historia se transformó de tragedia nacional a mito fundacional, el tipo de mito que forja naciones. De cuentos susurrados a crónicas escritas, de baladas medievales a películas taquilleras, cada nueva versión le dio nueva vida al hombre que Inglaterra intentó borrar. Pero debajo de cada versión romantizada, la verdad permanece, la muerte de Wallace no fue noble. Fue horrenda. No fue rápida. Fue calculada. Y no fue silenciosa. Fue coreografiada, con una audiencia destinada a recordarla. Y sí, la recordamos. Porque la ejecución de Wallace no se trataba solo de un hombre. Se trataba del costo de resistir, y del precio de mantener un principio. Fue un recordatorio brutal de que la lucha por la libertad siempre ha exigido sacrificios mucho más allá del campo de batalla. Su muerte obligó a Escocia a enfrentar el tipo de futuro que deseaba, sumisión bajo un poder extranjero, o independencia pagada con sangre. El trauma de su ejecución se volvió parte del ADN escocés. Una cicatriz cultural, sí, pero también una fuente de identidad. Porque Wallace demostró algo que pocos logran. Que la dignidad puede sobrevivir al cuerpo. Que una idea puede sobrevivir al fuego. Que puedes matar al hombre, pero no al mensaje. Incluso en la muerte, especialmente en la muerte, Wallace ganó algo mucho más duradero que una victoria militar. Ganó el poder del legado. Se convirtió en la pregunta que todo futuro tirano temería. ¿Y si matar al rebelde solo lo convierte en mártir? Y así, siglos después, cuando caminamos libres, hablamos sin miedo o protestamos sin temor a la tortura, le debemos parte de eso a hombres como Wallace, que soportaron lo que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Fue arrastrado, colgado, destripado y descuartizado, pero nunca se arrodilló. No ante un rey. No ante el miedo. Ni siquiera ante la muerte misma. Los adoquines manchados de sangre del Londres medieval pueden haberse desvanecido hace mucho. Pero su mensaje permanece grabado en la historia. Hay cosas por las que vale la pena pagar cualquier precio.